¿Qué tal, alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería? Saludando como siempre a los que participan en esta maestría en Seguridad, Higiene Industrial y Sustentabilidad en esta materia de Fundamentos de Higiene Industrial y Salud en el Trabajo. En la sesión anterior podemos relacionar la higiene industrial con la medicina del trabajo, eh, antecedentes históricos de la medicina del trabajo, cómo se desarrolló al que ahora conocemos como la medicina del trabajo, la definición de accidentes y enfermedades profesionales como riesgo de trabajo. Y en esta sesión veremos, siguiendo con la unidad 3, el sistema de seguridad social que hay en nuestro México, nuestro país, la incapacidad laboral y también la jubilación. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes conozcan el sistema de seguridad social nacional, cuál es el alcance y así también como los conceptos de incapacidad laboral y jubilación. El sistema de seguridad social. ¿Cómo nace la seguridad social? No empezó en nuestro país y también empezó por varios convenios y también por algunas necesidades que han tenido a nivel mundial. En el siglo XVII, en Europa se dictaminó de cada parroquia debía sostener a sus personas pobres, adultas, mayores, enfermas sin trabajo, a los niños en situación de orfandad, cuando confrontaba con ayuda de problemas de las guerras locales, regionales. En el año 1601, en Inglaterra, se estableció un impuesto obligatorio, o sea, ya un impuesto real, obligatorio para todos los ciudadanos, para cubrir esta clase de asistencia parroquial, ¿sí? En 1910 y 1917, en México, en movimiento revolucionario, en la Revolución Mexicana, exigía la protección a la clase más vulnerables. Son la población más pobre, principalmente a personas campesinas y obreras, surgiendo en los servicios médicos como el apoyo de la Cruz Blanca y la Cruz Roja en el año 1917, en esos años. En 1943 se emitió la ley del Seguro Social, creándose así el Instituto Mexicano de Seguro Social, que conocemos como el IMSS. Entonces, en el año 1943 ya se crea este Instituto Mexicano del Seguro Social. En el 2011, a partir de la reforma constitucional, la seguridad social ya es un derecho humano y se encuentra protegido en la Constitución Política, nuestra Carta Magna, en la cual pues ya imagínense desde tiempos del 1910 hasta 2011, pues ya se hizo ley. El sistema de seguridad social, ¿qué seguros ampara la ley del Seguro Social y la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado? En este caso, ¿qué tiene a cargo la seguridad social? En la actualidad, México cuenta con varios sistemas de seguridad social, de los cuales destacan dos instituciones públicas que proveen la seguridad social. Conocemos como el Instituto Mexicano de Seguridad Social y el ISSSTE, que son dos entidades, dos instituciones que abarca en la parte de la, de la seguridad social en México. Y en este caso, ambas ampara estas leyes que tiene la ley del ISSSTE y la ley del Seguro Social, los riesgos de trabajo. Como en la sesión anterior ya lo habíamos explicado, ¿cuáles son los riesgos de trabajo? Los riesgos de trabajo están definidos como accidentes y también las enfermedades de trabajo. Las enfermedades también y maternidad, pues se tiene lo que es la atención médica y también el pago de las incapacidades que produzcan
o son resultados de una lesión en accidentes y una enfermedad laboral. Y pues, tiene también en la parte de la invalidez. Y en la invalidez, pues viene en la parte de la enfermedad general que ya le impide al trabajador seguir laborando. Entonces, esa viene como amparo de esas leyes. También el retiro, la cesantía en edad avanzada y vejez, pensión por edad y también por años cotizados. Y también en esta ley pues tienen pues el apoyo de las guarderías y prestaciones sociales. En sí, en la seguridad social en México, pues con estas dos instituciones, una que, que son trabajadores en el caso del ISSSTE, que son trabajadores que trabajan en el Estado, o federales, y el Instituto Mexicano de Seguro Social, abarca pues ya empresas eh, para los trabajadores y algunas dependencias. Algunos antecedentes, como lo vimos en la cronología anterior, desde el año 1943 y ser más preciso, en el 19 de enero de 1943, pues se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social, que conocemos nosotros como el IMSS, y el cual se instauró el registro estadístico de los riesgos de trabajo y sus consecuencias, que fue en el año 1946, que a pesar del año 1946 ya había una estadística de los riesgos de trabajo, una estadística para accidentes y una estadística para enfermedades laborales. Hasta el año 1969, el registro se llevó manual, o sea, de manera manual, orientado a llevar un control financiero de la rama de seguro de riesgo de trabajo. O sea, hasta el año 1969, todos los registros estadísticos de los riesgos de trabajo, tanto accidentes y enfermedades, se llevaban de manera manual. En 1970 se automatiza el sistema y su registro y codificación se realizó mediante el formato tarjeta de control de riesgos ocurridos, que es el número de formato que viene ahí, la nomenclatura RPM 15. Entonces, imagínense este sistema de seguridad social en temas estadísticas de los accidentes y enfermedades, es muy reciente, ¿sí? Es muy reciente. Para 1985, el formato anterior, que es la tarjeta de control de riesgos ocurridos, sustituye por el denominado riesgo de trabajos ocurridos y terminados. Y al mismo tiempo se implementa el formato denominado relación mensual de casos inválidos. O sea, 37 años, 37 años en esta parte que hace ese cambio, una en 1970 con la automatización de un nuevo sistema, y en el 1985 pues ya nuevo formato de ya invalidez en el caso de una enfermedad de trabajo. En el 2006 se implementa en el sistema de medicina familiar el módulo de salud en el trabajo. O sea que es muy reciente, un poquito más de 15 años. Se implementa en el sistema medicina familiar, el cual que nosotros conocemos, y nosotros tenemos pues ese servicio gratuito. Se implementa el módulo de salud en el trabajo. O sea, todas las personas que han tenido y entran en urgencias por un accidente, pasa por su médico familiar y ya el médico familiar pues ya le genera lo que son las incapacidades, ¿no? En el artículo 2 de la ley del Seguro Social, dice que la seguridad social tiene por finalidad de garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo,
así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado. ¿Sí? Entonces, como vemos, eh, en la ley de seguridad social, también dice en el artículo 3 que la realización de la seguridad social está a cargo de entidades o dependencias públicas, federales o locales y de organismos descentralizados, conforme a los dispuestos por esta ley y demás ordenamientos legales sobre la materia. En el artículo 4 dice que el seguro social es un instrumento básico de la seguridad social establecido como un servicio público de carácter nacional en los términos de esta ley, sin perjuicio de los sistemas instituidos por otros ordenamientos. Y en la incapacidad laboral, como conocemos como la incapacidad laboral, y en la parte de la jubilación, todo emana desde la constitución política que todo trabajador tiene derecho a un trabajo digno, y viene la parte de la Ley Federal del Trabajo, como lo vimos en la semana pasada, sobre el escalón, primeramente la constitución política, la Carta Magna, la Ley Federal del Trabajo, las normas oficiales y las normas mexicanas, en el cual el rango más alto, pues en la parte de la Ley Federal del Trabajo, dice en su artículo 475 bis que el patrón es el responsable de la seguridad e higiene y la prevención de riesgos de trabajo, conforme a las disposiciones de esta ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas aplicables. Entonces, el patrón es directamente responsable, ¿sí?, de la seguridad, de que no exista condiciones inseguras que ponen al trabajador, que ponen en peligro su integridad física y también su salud, ¿sí?, en una lesión o una enfermedad de trabajo. En la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 477, cuando los riesgos se realizan pueden producir incapacidad temporal, ¿sí? Y ya viene la definición de incapacidad temporal en el artículo 478, una incapacidad permanente parcial, en el artículo 479 la definición, y el artículo de incapacidad permanente total. Entonces, estos riesgos, tanto una condición insegura, el cual vamos a ver en la siguiente sesión, que esas condiciones inseguras donde se encuentra el centro de trabajo, todas esas condiciones inseguras van a provocar una lesión o una enfermedad de trabajo. Esto depende de la exposición que tenga el trabajador. Una lesión, si es algún contacto, una condición que pueda tener una cortadura, una quemadura, una torcedura. Y en la parte de la enfermedad de trabajo es de acuerdo a la exposición. Entonces, se dividen en estos tipos de incapacidades, ¿sí? Pues la incapacidad es temporal, pues una persona que tiene una incapacidad que puede tener 3 a 4 días de incapacidad, una incapacidad permanente parcial que pueda tener 2 o 3 años, y la incapacidad permanente total que está dentro de una defunción o también una pérdida de un miembro. Y en este caso, la muerte. Incapacidad laboral y jubilación. En la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 482, dice que las consecuencias posteriores de los riesgos de trabajo se tomará en consideración para determinar el grado de incapacidad, ¿sí? Entonces, como mencioné anteriormente, las consecuencias posterior a un accidente o una enfermedad de trabajo, ¿sí?, se va a considerar, ¿sí?, el tiempo que se le va a dar la incapacidad a los trabajadores. Siempre en una leve
lesión, siempre dan 3 días de incapacidad, aunque sea leve. Y posteriormente se tiene que levantar el ST7 para hacer toda la investigación del incidente o accidente y que el Instituto Mexicano de Seguro Social valora si es riesgo de trabajo o no. Entonces, toda esa valoración que se realiza y en la valoración de medicina familiar, pasando esos 3 días, tiene que ir otra vez con su médico familiar y el médico familiar le puede extender más días para ver su incapacidad y no le afecte en su trabajo. En el 483 de la misma Ley Federal del Trabajo, que las indemnizaciones, que es la compensación de haber ocasionado un daño, ya sea de manera activa o pasiva a otra persona, y es la forma de compensar es con dinero. Por tanto, la indemnización suele ser monetaria. Por eso, de trabajo que produzca incapacidades se pagarán directamente al trabajador. Y en el artículo 484, para determinar esas indemnizaciones, ¿a qué se refiere? Este título se tomará como base el salario diario que pues la empresa sube al Seguro Social eh, y que ésta percibe el trabajador al ocurrir riesgo y los aumentos posteriores que correspondan al empleo que desempeñaba, hasta que se determine el grado de incapacidad, el de la fecha en que se produzca la muerte o el que percibía el momento de su separación de la empresa. Y en las incapacidades seguimos con la parte de la incapacidad laboral y jubilación. En el artículo 487 menciona que todos los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo tienen derecho a una asistencia médica y quirúrgica, rehabilitación, hospitalización cuando el caso lo requiera, medicamentos y material de curación, los aparatos de prótesis y ortopedia necesarios y la indemnización fijada en el presente título. Entonces, si un trabajador sufre por consecuencia de una lesión, una amputación o una enfermedad de trabajo, tiene el derecho de contar con esos servicios que ya mencionamos anteriormente y el cual el patrón debe de pagar esos riesgos de trabajo y también se le paga su indemnización al trabajador. En el otro caso, en el artículo 488, perdón, el patrón queda exentuado, ¿sí?, de las obligaciones que determina en el artículo anterior en los casos y de las modalidades siguientes. Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador en estado de embriaguez. Por eso es muy importante cuando el trabajador llega a urgencias en donde comenta que el accidente lo tuvo en el trabajo, el Seguro Social levanta una hoja un formato que se llama ST7, que es aviso de accidentes, y el trabajador tiene que llevarlo a la empresa para ser llenado por la empresa y tiene que la empresa poner en la descripción un análisis una investigación, perdón, del accidente o el incidente. Casi es un resumen, no se pone todos los pormenores por el espacio, pero se hace una investigación del incidente o accidente y eso es lo que tiene que llevar de contestación el trabajador por parte de la empresa. Entonces, queda exentuado, ¿sí?, de todo lo que vimos anteriormente, que asistencia médica quirúrgica, rehabilitación, hospitalización, medicamentos, queda exentuado si el trabajador estaba en estado de embriaguez, si el accidente ocurre encontrándose en el trabajo bajo la acción de algún narcótico,
o droga enervante, salvo que sea de una prescripción médica, y que el trabajador hubiese puesto el hecho en conocimiento del patrón y le hubiese presentado la prescripción suscrita por el médico. Y otra, si el trabajador se ocasiona intencionalmente una lesión por sí solo o de acuerdo con otra persona. Entonces, ha habido muchos casos en donde pues el trabajador dice, bueno, voy a hacer esta acción para amputarme un dedo y pues tener una indemnización, o se pone de acuerdo con otra persona para que ocasione un accidente. Entonces, cuando se hace el análisis, perdón, la investigación del accidente o incidente, y que se lleva que la causa raíz de, de ese accidente fue ocasionado por un acto inseguro. El acto inseguro es porque el personal estaba en estado de embriaguez, el personal estaba jugando, el personal, o sea, es muy importante en esto una investigación de accidente. Entonces, posteriormente, la evaluación que hace el Seguro Social de esta investigación que se responde en el ST7, pues ya determina si el accidente de esta persona pues es de riesgo de trabajo o no. Entonces es muy importante también este tema de la investigación del accidente, porque en un accidente está tomado que todas las lesiones y también en las partes de daños a la propiedad y otros temas sobre la salud en el trabajo, ¿no? Eh, en la jubilación es el retiro de la actividad laboral por haber alcanzado la edad estipulada por la ley, ¿sí? Esa es la jubilación. Ya llegaste a tu edad de 60 años naturales cumplidos ante el SAT por el trabajador, más los años efectivamente laborados cotizados en el sistema de seguridad social, y la definición de qué es la jubilación está asociada con los sistemas de seguridad social, ¿no? Entonces, esa es la parte del tema de la jubilación. Y tiene en la parte del seguro social, y en la parte de seguridad social, pues tiene que el trabajador debe contar con 1,250 semanas cotizadas. Es decir, debe haber trabajado alrededor de 24 años. O sea, para que se pueda jubilar, contar con 1,250 semanas cotizadas. Sí, 24 añitos. Y en el ISSSTE, el trabajo debe de contar con 25 años de trabajo. Entonces, esas son esta parte de la jubilación.